Esta es la hora que espero cada semana, la hora de Noel Alejandro Leal en el programa del profe Morales, para hablar de Venezuela, pero no solo de Venezuela país, sino cómo repercute en el resto de América y un poquito más lejos lo que ocurre allí. Y nadie mejor que Noel Alejandro Leal para explicarnos lo que sucede. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, hay algo que me preocupa y no es solo en Venezuela, sino en muchos países de América Latina, la educación. Ups. Si al niño no lo formamos correctamente, no vamos a tener país. Así es. Te cuento en mi país, por ejemplo, el chico no puede repetir grado porque eso es un tormento para él. Se puede llevar varias materias previas, por ejemplo, matemática de primero y segundo, y empezar a cursar tercero. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace un pobre profesor para explicar matemáticas de tercer año a alguien que no tiene la de primero ni segundo? Así es. Pero eso a quién le importa. Total, en mi país votan con 16 años y si no pueden repetir y le van a votar a ese gobierno, aunque no sepan escribir su nombre. Ahora, don Maduro, como los docentes venezolanos, no sé por qué quieren cobrar y quieren comer todos los días, los quiere sustituir por estudiantes. Esto es una aberración. Sí, es revolución, ¿no? Entonces el proceso revolucionario siempre va dejando este tipo de cosas y por supuesto el chavismo pone su plus. Más allá del hecho propio del problema de los docentes, y es bien interesante recordar que justo el gremio docente fue uno de los baluartes donde Chávez se apoyó. Increíble cómo logró Chávez conquistar ese gremio en su momento allá por el 98 y el 99. Pero bueno, lo que busca la revolución es seguir generando más caos educativo. Pero vamos a verlo en grande y lo que significa esto de que muchachos que están estudiando bachillerato puedan dar clases. Jenny, yo estudié en un liceo público en Venezuela, que se llamaba Instituto Experimental de Formación Docente. Entonces, cuando yo estaba en tercer, cuarto grado, es decir, en primaria, cuarto hasta quinto grado, yo llegué a ver temas de alguna materia dada por jóvenes que estaban a punto de graduarse de bachilleres. Nunca la materia completa ni nada de esto. La materia, por supuesto, era tutelada por el maestro de dicha materia, pero sí llegué a ver temas específicos dados por estos jóvenes. Estos jóvenes recibían la oportunidad de dar estos temas precisamente porque eran los números 1 del promedio de sus salones y eran los que los empezaban a follar en un liceo de formación docente. Entonces, ¿la teoría de esto es válida? Sí, la teoría de esto es válida. ¿En revolución es eso positivo? No, por supuesto que no. Y no es ni siquiera que sea en revolución, sino hay que ver el estado general de la educación en Venezuela. Nosotros venimos en un proceso de destrucción de la educación que no lo trajo el chavismo, lo trajo hace muchísimo tiempo los adecos. Fíjate, para colocar este ejemplo, para que vean que este proceso no es nuevo y hasta las palabras son absolutamente similares y ese hecho revolucionario que tú colocas de cómo no se pueden raspar a los muchachos. Aquí cuando se derrocó al general Medina, esto es el 40 y tanto, 45, 46, esto es mucho antes, después vino la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Pero cuando el gobierno de Medina es derrocado y comienza lo que se llamó el trienio ADECO. Se instaló la Junta Revolucionaria de Gobierno y se instaló después unas elecciones donde ganó Rómulo Gallegos, pero era tanto el daño que estaban haciendo los adecos que hubo que darle un golpe de Estado y salir de ellos. Pero tomando el asunto de la educación,
En aquel trienio ADECO se promovió una ley para que todos los liceos públicos no hicieran exámenes y pasaran a todos los muchachos de una vez. Es decir, la revolución es una sola, es una constante en su destrucción. Y por eso estamos hablando de la revolución de octubre. Es todo tan de la mano, es todo bajo la misma guillotina socialista para embrutecer, para degradar, para hacer que la sociedad simplemente sea una sociedad que no tiene de dónde agarrarse. Entonces, vamos a la etapa del chavismo. Durante el chavismo, este tipo de procesos donde los muchachos no tienen que rendir exámenes, donde no tienen, los van a pasar aunque raspen las materias, donde desde hace mucho tiempo nosotros también tenemos junto con el gran desangrar humano que hemos vivido, por supuesto, mucho profesor y maestro de calidad se ha ido. Debemos recordar que ya son 20 años de esta desgracia, es decir, que mucha de la calidad natural que debería de tener la estructura docente tampoco está participando. Entonces, estos muchachos no tienen preparación, simplemente no la tienen. Hace ya 2, 3 años que el gobierno sacó una propuesta para simplemente no dar matemática, física ni química, porque pues no había profesores para darlo. Entonces, estos son los muchachos que van a dar clases. Yo quiero llevarlo a ese ejemplo que te dije sobre lo que me tocó a mí vivir de niño. Yo disfrutaba mucho las clases con los jóvenes que llegaban a darlas, porque ellos estaban aprendiendo no solo a cómo convertirse en educadores, sino que estaban aprendiendo lo que estaban enseñando de una manera real. Ellos tenían que someterse constantemente a una evaluación por parte de los maestros que de verdad daban la materia con nosotros. Porque estos muchachos daban su tema con el maestro de la materia sentado al final del salón, tutelando cada palabra, tutelando cada mensaje, tutelando que la materia fuese dada como es. Y esperando, y a nosotros los maestros nos decían, bueno, hoy van a ver tal tema con los muchachos de bachillerato. Pregúntenle sobre tal cosa, pregúntenle sobre tal cosa. Porque nos hacían que fuésemos de verdad un lugar de prueba para el desarrollo de estos muchachos, para que estos muchachos se convirtieran en el futuro en verdaderas herramientas, en verdaderos educadores, en verdaderos formadores. Pero esta generación que lamentablemente está llegando deformada, más allá del adoctrinamiento, está deformada educativamente, donde simplemente también, si queremos hablar de estas materias como matemática, física y química, ya tenemos esta constante, ya el gobierno no le estaba parando, no estaba básicamente respetado en el pensum. Y si hablamos de la historia chavista, si nosotros queremos hacer que estos muchachos puedan hablar sobre algo en este país, sobre la realidad histórica de este país, pues no, esto simplemente ellos van a dar una oda al chavismo. Entonces, lo que vamos a ver no solo es la parte del embrutecimiento, sino vamos a ver cómo el adoctrinamiento entra con muchísima más fuerza a todos nuestros hijos. Y eso es parte de esta increíble responsabilidad con la que se ha vivido todos estos años. Entonces, y como punto que es importante comprender sobre eso, estos procesos revolucionarios buscan deformar la educación en todos los aspectos, todos. Y hoy vamos a pasar de ese asunto de estos muchachos, los niños, y vamos a tocar un tema que tocamos hace muchísimo tiempo, que cuando lo discutimos aquella vez, yo saqué un pequeño clip que subo de vez en cuando a Twitter, que se llama La Revolución Educativa. Y en ese tweet recuerdo que en ese programa que hicimos, eso creo que lo hicimos por el 2015, 2016, hablamos sobre cómo una señora se presenta, Chávez todavía vivía, y en un programa de estas cadenas maratónicas de Chávez, la señora le están a punto de entregar un título en medicina. Bueno, y la señora confiesa en el programa, en la cadena, dice que ella hacía 8 años que no sabía leer ni escribir. Y estaba a punto de graduarse de médico. 8 años. Sí. No o sea que esto.
ella cursó todas las... Primaria, secundaria, universidad, todo en 8 años. Exacto, en los formatos de las misiones que daba el gobierno. Pues. Claro. Y el caos era que ella iba a querer ejercer, o que le pagaran como tal, o que se le respetara como tal. La señora hasta ni siquiera sabía expresarse, no tenía... Pero entonces tú veías a todos, y cuando me refiero a todo el gabinete, me refiero a todos los miembros del gabinete, el cual el guiado abrazó después, a todos los que quería, el ministro de Educación Navarro, Giordani, todos los que destruyeron el país, y los abrazan después, aplaudían esa salvajada. Entonces el proceso de destrucción, ahí vamos ya, pasamos a lo de las misiones, tomamos ya a los niños, y ahora vamos al proceso que nos trajo aquí en la educación, que es el proceso de las academias y lo que ha vivido Venezuela en la deformación ideológica de nuestra sociedad. Porque para que nuestra sociedad profesional acepte este proceso de destrucción, baje la cabeza, quiera seguir jugando a la democracia, todo eso es responsabilidad de no haber entendido verdades tan sencillas y absolutamente lógicas que fueron deformadas en sus estudios universitarios. Debemos recordar que este proceso es socialista y el proceso socialista que vive Venezuela está muy afincado desde 1958. Este proceso de deformación ha traído este desastre. Si aquello eran en las academias, para colocar desde el tiempo de la pseudodemocracia, sobre todo en los últimos 30 años, no, mentira, en los últimos 50 años, ¿qué es lo que queda con lo que es esto que está saliendo ahorita de supuestos bachilleres? Porque estos profesores que en algún momento formaron estos supuestos bachilleres ya venían con aquella deformación y eran un subproducto de aquella deformación. ¿Dónde está el pensamiento lógico? ¿Dónde está el pensamiento para educar a la formación, formar al ciudadano más allá de las especialidades técnicas, formarlo como un ciudadano integral, un ciudadano que respete la vida en sociedad, que se convierta en una herramienta para el desarrollo, en una herramienta que estimule la construcción de país? Pues todas estas cosas que son fundamentales en lo que es un Estado. Inculcarle sentido patrio, inculcarle sentido de individuo, de libertad, y cómo inculcar lo que debe ser un ciudadano, el comportamiento cívico, tantas cosas que durante años nosotros venimos perdiendo. Yo recuerdo cuando yo estaba chamo, mi mamá me decía: a ti no te dan cátedra bolivariana, ¿no? No. A ti te dan moral y cívica. No. Nada de eso ya existía. Cuando yo estaba chamo, tuvimos la oportunidad, recuerdo claro, en tercer año, de ser parte de un experimento del gran proyecto del doctor Luis Alberto Machado, del proceso de aprender a pensar. Y fuimos parte de ese experimento en su momento. Yo creo que fue en mi niñez el único momento donde yo puedo colocar hoy en la historia que el Estado se preocupaba por el desarrollo futuro. De resto, tengo que ser sincero, lo que uno aprendía era lo muy poco que te enseñaban los maestros y el resto lo aprendía en casa. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo venimos en este proceso de destrucción. Y entonces esos fueron los formadores de los que van a formar ¿qué? Si aquellos no tienen la más mínima capacidad, la más mínima, Jenny, la más mínima. Y es una cosa realmente vergonzosa. Y cuando lo proyectamos a América es vergonzoso, pero también cuando lo abrimos más todavía es un asunto global del daño general que estamos sufriendo como sociedad. Y es algo que nos tiene que preocupar a todos. En el caso de un país como Venezuela, eso es muy fácil reconstruirlo, por más absurdo que parezca. Gracias hoy a las herramientas tecnológicas, eso es un proceso que ayuda mucho. Volver a formar a la gente no es un trabajo tan increíblemente cuesta arriba. Es una cosa que lo que se necesita es generar los proyectos y ponerlos a rodar para poder hacer que la gente vuelva a recuperarse, ¿no? Pero es eso, es partir del entendimiento del mucho daño que se ha hecho en un proceso socialista de una manera constante, que no es nueva,
que lo que estamos viviendo hoy con esta decisión de Maduro simplemente es la continuidad desde aquella orden del trienio ADECO. Lo que estamos viviendo hoy es parte de un proceso general de destrucción del individuo. Y lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es lo que va a ser ejemplo para otros países. Y es ahí donde la alarma también tiene que sonar a esos otros países que el proceso revolucionario les va a llevar la misma metodología para generar el mismo caos futuro. Noel, un alumno de tercer año de bachiller, ¿cuántos años tiene? Un alumno de tercer año de bachiller, 15. Perfecto. ¿Y él con 15 años 14, puede estar al frente 14. De la clase? Por supuesto que no. Tutelado, sí, tutelado por el maestro de esa materia. Sí, sería un experimento interesante si el muchacho está bien preparado, si el muchacho hace su mérito para hacerlo. Recuerda que el socialismo, eso de mérito, eso no existe. La meritocracia, el socialismo no existe. Entonces, si el muchacho tiene la capacidad, mira, yo no lo niego. Yo hice cosas en bachillerato, en primero, segundo año, cosas cosas que hoy se ven lejos, ¿no? Pero cuando uno lo compara con la gente mayor que uno y lo que le tocó a ellos hacer, uno dice, oye, qué tarde nos enseñaron o nos dieron las herramientas. Lo cierto es que las capacidades no son las mismas en el tiempo. Eso es una realidad increíble. Entonces, sí, un muchacho de 15 años puede, igual que como en algún momento de 11, 12 años, nos toca hacer una exposición fuerte en el liceo, una exposición completa. Por supuesto, tú tienes que estudiar tu materia, tienes que desarrollarla y tienes que ir aprendiendo también a enfrentarte a las preguntas que te vayan a realizar tus compañeros. Entonces no está mal, de verdad, no está mal que eso pudiese pasar. El asunto es que hay que entenderlo desde el primer punto, igual a todas las cosas que suceden en el país. Hay que entenderlo en que usted está en un proceso revolucionario, que nada de lo que hace el chavismo es positivo para el país, que todo lo que hizo Chávez y hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Cuando se entiende eso de manera clara, usted sabe que cada una de estas cosas que va haciendo el gobierno son para destruir. Así de sencillo, no tiene que buscarle más vueltas. Esa es la realidad. Es igual y cada cosa, cada acción que genera el gobierno es mirando hacia el futuro. Cada espacio es generando esa mirada hacia el futuro. Genera este caos con el asunto de los salarios de los profesores, genera esta situación donde todos sentimos el dolor que ellos están viviendo, porque es el mismo por el cual pasamos todos, porque la escasez de recursos total. Pero con eso el gobierno está consiguiendo una vez esta respuesta de emergencia. ¿Fue planificado lo anterior? Claro que fue planificado. Ya estaba hecho antes. Si nos ponemos a averiguar, seguramente en algún otro país que ha sido víctima de un proceso socialista han pasado por el mismo libreto. Porque esto es un libreto muy bien ejecutado para asesinar países. Pero aparte, la amenaza a los profesores, porque un diputado, Pedro Miguel Carreño Escobar, dijo que con la ayuda del gobierno y del partido vamos a hacer un diagnóstico escuela por escuela con la intención de saber cuántos profesores o maestros tiene y cuántos no están asistiendo. Eso debería estar sencillamente en la lista que emana el Ministerio de Educación, que es el órgano que es del gobierno y que debería velar por todo eso. Es parte de las payasadas del gobierno. También Maduro habló, ya no solo habló del partido y todo lo demás, como hemos hablado muchas veces, que el partido es una herramienta del gobierno, el partido es gobierno. Ya Maduro dijo, las brigadas militares, también las brigadas militares entrarán en las escuelas en el proceso educativo. Mira, es eso, es comprenderlo como ese todo. El proceso de destrucción es total y abarca absolutamente todo. En el caso venezolano, en el caso de la educación, en el caso del chavismo, hay que recordar lo que fue el decreto 1011, que eso fue empezando el chavismo en 1999, en el 2000. Intentaron colocar un decreto que atentaba ya de inicio a la educación. Y en ese momento, la voz que se alzó fue la de las madres.
se alzó con una frase que se decía: con mis hijos no te metas. Lamentablemente fue banalizada y fue ridiculizada por la misma oposición. Entonces el resultado fue eso. Es decir, el ataque constante del chavismo al proceso educativo es simplemente constante. Hablábamos hace mucho tiempo de que lo que se conoce aquí, se conocía como la DIEX, ahorita no sé qué nombre le pusieron, el sistema de identificación, donde te sacan tu carnet de identidad, tu cédula. Ese organismo tenía como eslogan en su fachada: estamos cambiando la identidad del venezolano. No entienden qué es lo que se estaba diciendo allí. Por eso, el proceso de destrucción es global en todos y cada uno de los sentidos. Y eso hay que aprender a comprenderlo, porque el individuo te lo va degradando en toda forma. Ahora vamos directo a los niños. ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Más allá de aquellos profesores que en algún momento, profesores de planta, que en algún momento no estaban ofreciendo las líneas que mandaba el ministerio, o no estaban validando a los muchachos con los libros donde Chávez es un Dios todopoderoso o cualquier cosa de estas. Ahora vamos a entrar con los que ya están adoctrinados, con los que ya están deformados, para que sean ellos los que se encarguen de regar la semilla del mañana. Entonces, sí, es natural que eso suceda, Jenny, y es terrible. Aparte, un maestro, yo no sé por qué se quejan, ganan $7. $7. Sí, esa es la realidad, y ese es un poquito más que el salario mínimo promedio del país. Este es un país que vive en la absoluta informalidad. Lo que nosotros estamos viviendo en la economía es un absurdo total. Un país, y más cuando se encuentra un gobierno socialista, estos que arman las prestaciones sociales, la estabilidad laboral futura, y esa gran cantidad de tonterías siempre generan estos caos. Pues. Hoy, pon tú que tú tienes 20 y tantos años, 20 años en una empresa, eres un maestro, tu vida se la has dedicado a la educación, y a la educación pública, trabajando para el Ministerio de Educación. Si te llegas a jubilar hoy, es que simplemente eso no, es un nivel tan miserable intentar explicarlo, es tan poco, que pon tú que por 20 años de labor te vayas a retirar y te den un cheque que no vaya a montar los 20 de $25. Eso es lo que va quedando de Venezuela. Eso es lo que va quedando de Venezuela, y eso es chavismo a su máxima expresión. Eso es socialismo real. Eso es lo que hace y eso es lo que deja. Me imagino que los maestros no podrán ir al estadio, a la terraza con jacuzzi. Quizás hasta les regalen entrada. Eso, mira, porque el gobierno sabe imponer bien su circo, y eso sí lo sabe hacer muy, muy bien. El gobierno sabe imponer su circo e irán. Pero mientras tanto, eso en el futuro, cuando haya que justificar que están vacíos y que no se están haciendo nada con ellos, entonces ahí el gobierno les mandará muchas entradas y organizará tours y cosas para que vayan y se vea como el pueblo disfruta. El estadio, eso es algo interesante de eso. Luego, que es un tuit donde comparaba al estadio con Cadivi. ¿Qué era Cadivi? Hay que recordarlo que es este asunto para poder conseguir dólares con control de cambio. Y era un gran proceso conseguir las carpetas y presentarlas en el banco, y en cada carpeta tenías que poner esos 400 recaudos por triplicado y una gran cantidad de cosas, y cuando te la aprobaban tenían esa satisfacción, iban, ay sí, ya llevo la carpetica y me las aprobaron, y la gente se contentaba, subía fotos contenta, sin entender que estaban estafando a la nación, que estaban matando su futuro, porque ahí estaba clarito. Sí, te estaban dejando gastar tanto, te estaban dejando comprar dólares a un precio ridículo, y la gente se mentía de una manera descarada. Bueno, el estadio es ese escapismo, es ese refugio donde en aquel momento mucha gente se estaba llenando, y hasta decían, oye, ojalá no vayan a tomar el gobierno ahorita, que tengo aquí la posibilidad de que me vayan a aprobar esto, y tú sabes que estos realitos me importan. Bueno, hoy está el acostumbramiento a que el chavismo está, entonces ¿por qué no? Vale, mira, chico, ¿tú te pones bravo con el estadio? No, yo no me pongo bravo con el estadio. Yo lo que quiero es que pienses por un segundo que el país está destruido. Yo quiero que pienses por un segundo de que no hay ningún tipo de sistema de salud.
Yo quiero que piense por un segundo eso que estábamos hablando sobre la educación. Yo quiero que piense por un segundo de que la libertad simplemente se perdió. Yo quiero que pienses por un segundo sobre, ¿hay real futuro más allá de ir a gritar algo en el estadio, como Venezuela? Hacia eso es lo que hay que llevar al país, pero el país se llena de banalidad y va y disfruta su circo. Y en el circo se siente feliz, se refugia en la mentira y punto. Y se genera una gran discusión nacional sobre los que se refugian en la mentira y los que quieren llamar al despertar de la nación. Es muy triste, porque esa discusión simplemente no tiene que existir. La gente tiene que comprender que lo que hace el chavismo es destrucción. Que hacer eso, ese asunto del estadio, busca lavarle la cara al proceso de destrucción chavista. Corre por internet precisamente un video donde hay unos fanáticos mexicanos que vinieron a la Serie del Caribe y cada uno de ellos dice, no vale, Venezuela no es lo que yo veía en los medios de comunicación. Aquí todo está muy bien. Mira, este estadio es del primer mundo. Esto es una cosa maravillosa. Este es el logro del gobierno. El gobierno se lava la cara a la perfección, sin ningún tipo de problema, gastando millones, sí, millones que no son nada frente a la entrada, millones que no son nada frente al despilfarro, millones que se vieron haber usado en todo lo que hablábamos hace rato. Entonces, el gran problema es que nuestra sociedad, banalizada, llevada a un paroxismo de locura frente a la banalidad y a la estupidez y al infantilismo, se niega a entender la realidad y prefiere seguirse refugiando en la mentira. Igual que como se refugian en esta fantasía, se refugiarán mañana en la fantasía electoral, como ya lo han hecho en todas y cada una de las oportunidades anteriores. Lo del estadio es una de estas cosas maravillosas que hacen este tipo de procesos que tienen un solo fondo constante también, que es circo. Circo, circo, porque ya ni pan, solo circo. Y ese circo tiene su público y van y aplauden y esperan, como en el Coliseo Romano, que en medio del circo les tiren pan. Pero ya creo que eso no va a pasar. Ya ni pan, ya ni pan. Porque fíjate, si pasamos de ese derroche que ayudó a destruir tanto el país como era el asunto de Cadivi, que era masivo, fueron millones de venezolanos que tomaron ese viaje, esa oportunidad, y fueron a raspar su tarjetita y hacer cosas de esas. Hoy es más pequeño, pues. Ya el escapismo no es aquel grandote, ¿no? Es más, el escapismo es más chiquito. Tiene que venir a Caracas y es ahorita durante la Serie del Caribe, pues. Mañana te montan unos conciertos y pasado mañana te montan otra cosa y así. La realidad es que el circo también se le va haciendo pequeño, se hace como más exclusivo. El circo se hace cada vez no es para los fieles del chavismo. Estos circos vienen sobre todo a intentar enamorar al sector banal de la sociedad, que logra hacer bulla, que logra hacer ruido, que trabajan fuertemente para generar la normalización de esta desgracia. Noel, quiero pasar a otro tema. Quiero que por favor me expliques un tweet que no logro entender. Te lo leo. Ya una vez rescatamos las sedes diplomáticas, las protegimos y juro que lo volveremos a hacer en democracia, poniendo primero el interés de los venezolanos. Eliminar la presidencia encargada fue un paso atrás. El próximo que nos toca es hacia adelante. Unión con la primaria. Escribió Don Guiado. No lo entiendo. Bueno, es que es difícil entender la estupidez que siempre digo. ¿Por qué? Pues son estupideces. La sede diplomática. La sede diplomática de Venezuela en los Estados Unidos, bueno, en distintas partes del mundo han sido endosadas de nuevo al chavismo. Como explicábamos, el interinato jamás iba a tener la presidencia efectiva. Los países que desconocieron al chavismo y reconocieron al Guiado, muchos de ellos le dieron el uso de las instalaciones que están en sus respectivos países a los que estaban en la cochinada esta con el Guiado, pues que estaban y que embajadores y cosas de estas en distintos países. Los otros países, no, simplemente las delegaciones diplomáticas, los lugares
seguían en manos del chavismo y de las delegaciones diplomáticas del chavismo. En el caso de los Estados Unidos ha decidido que, ok, si el interinato no existe, yo no voy a reconocer al chavismo, las sedes diplomáticas siguen a resguardo ahora de parte de los Estados Unidos. Nadie tiene, Venezuela no es dueña de lo que le pertenece en esos países. La estupidez completa del tweet es simplemente eso. La recuperamos. ¿Qué vas a estar recuperando nada si todos sabíamos desde el principio que esto era solo un chiste? Pues. Cualquier persona seria que quisiera el país sabía que esto era un chiste. Y siempre quiero enfatizar eso, y es la importancia de dejar esto muy claro. El ciudadano común tiene muchísima responsabilidad en este desastre. El ciudadano común hace muchos años debió haber despertado. Pero el asunto es la dirigencia. ¿Cuál es el pensamiento político? ¿Cuál es la visión ideológica? ¿Cuál es la realidad, el entendimiento de esa dirigencia que le dijo a este país que ese chiste iba para algún lado, que semejante caricatura de verdad iba a llegar a algún lado? Más allá de qué, porque si agarran el librito ridículo ese y se ponen a leer, se van a dar cuenta que el articulado ese por el cual se hizo presidente interino y montó todo este chiste era un asunto de 30 días. Entonces, bueno, 30 días, 3 años, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Entonces, todo este tipo de realidades, todo esto es eso, una cosa que está cantada desde el principio. Entonces, la primera parte del tweet que es ese asunto de las embajadas, es simplemente eso, un acto ridículo más. El otro es la parte de las primarias. Esto es lo que más me intrigó, porque lo que presumo acá, por lo que dice el señor, es que él quiere ser candidato, pero el librito ridículo lo deja. Sí, el librito ridículo lo deja. Si hubiese sido presidente, también. Porque el librito ridículo, después de la enmienda del año 2009, permite que cualquier candidato que haya logrado su puesto como puesto de elección pueda tener la cantidad de reelecciones que le dé la gana. La elección perpetua. No hay ningún problema con eso. Entonces, eso lo arregló Chávez para él poderse eternizar y para que cualquiera que viniera después se pudiese eternizar una y otra vez. Fíjate, eso fue tan asqueroso, tan cochino en su momento, que en la reforma constitucional del año 2007, la que supuestamente perdió el chavismo, y digo supuestamente porque todas las elecciones las perdió el chavismo, no porque en esa en específico, todas las perdió. Lo que pasa es que esta sí dijeron, ay, la perdimos. En aquel momento lo que estaba colocándose ahí era la reelección de solo el presidente. Pero para la enmienda del 2009, Chávez colocó para que contar con más aprecio de parte de su clientela política directa, que la reelección era perpetua para todo el mundo. Concejales, gobernadores, alcaldes, diputados, todo el mundo puede ser reelecto las veces que le dé la gana. Entonces, vamos a suponer que el guiado hubiese sido presidente. ¿Se puede lanzar como candidato? Sí, se puede lanzar como candidato. Él quiere ser candidato. Hay gente tan ridícula que cree que puede ser presidente. Entonces, ¿le van a votar? Mira, ahí tendríamos que ver sobre el asunto de las primarias, ¿no? Y si llegan a las primarias y es parte del circo de esto. Aquí hay tantos candidatos, yo creo que el gobierno ya tiene muy bien seleccionado quiénes serán los candidatos que vayan a arrimar hasta el final. Creo que eso ya está muy bien planificado. El gobierno tiene claro quiénes pueden mover algo de la población para hacer el bulto suficiente y generar la diatriba y la discusión y generar sobre todo el foco internacional, que es lo que más le interesa al gobierno. El gobierno quiere que la campaña, después del show de las primarias, que viene a calentar la campaña tenga gran fogueo internacional, que la campaña se vea mucho afuera, para que se vea que existe democracia y que la campaña sea lo que es el estadio hoy, lo que le lava la cara al chavismo. Yo ya dejé de pelear en Twitter, me encantaba hacerlo. Pero me rendí. Porque hay gente que está venezolanos y no niños, gente que ya ha vivido varias elecciones, más de las que vos y yo juntos vivimos, y siguen diciendo que se puede derrotar al chavismo a través de las urnas.
ya no puedo más contestarme, porque tendría que usar un lenguaje no propio de una dama. Y me cansé. Es que No, está bien. Anda y vota. ¿Qué va a hacer? No entienden. Pasaron años. Estuvo el padrón Maizanta, dieron millones de cosas y siguen diciendo que pueden sacarlo con votos. Es que es una cosa que rayan los ridículos. En estos días estaba viendo el número, creo que CNE dice que tenemos veintitantos millones, 29, 28 millones de habitantes, 29 millones y pico de habitantes, y el padrón electoral monta en los 22 o 23 millones. Una cosa increíblemente absurda, más antinatural que lo que existió en el año 2006, donde decían 26 millones de habitantes y 16 millones de electores. Bueno, esto es todavía más ridículo, más absurdo, más inflado. Pero igual eso no importa. La gente se va a mentir porque va a seguir siendo llevada por personajes como el Guiado, por todos los que están llamando a las primarias, por todos los que forman parte del circo tradicional, por todos los que han hecho durante todos estos años hacer que la gente sirva de bulto para poder lavarle la cara, para poder democráticamente entregar a Venezuela al imperio del absurdo comunista. Y eso es lo que se está haciendo. En cuanto a la gente, cómo explicarle este tipo de situaciones, ya se hace un imposible. Ciertamente se hace un imposible. Uno podía intentar explicar este tipo de situaciones cuando yo hablaba del fraude en el año 2004, antes del referendo revocatorio, y explicaba lo que era el consorcio de ICBC, Smartmatic, Vista, CanTV, y explicábamos cada una de esas cosas en aquel momento. Por supuesto, era normal que la gente te mirara con incredulidad. Después del resultado del referéndum, después de que la gente sintió que había sido un fraude, la gente empezó a sentir, oye, esto está de verdad delicado, de verdad habrán robado el voto. La gente estaba tan clara en eso que hubo aquella extensión en el año 2005 y la oposición junto con el chavismo lograron voltear la matriz de la sociedad. Y la gente cree que aquello fue un error. El asunto es que tú tienes que desconocer absolutamente todo lo que tenga que ver con el gobierno. No solo la elección, sino toda la estructura de lo que tiene que ver con el gobierno y por supuesto toda la estructura de oposición que ha hecho viable este proceso. Cuando alguien hoy todavía fija su esperanza de manera real, natural, cree que existe algún tipo de salida electoral, esa es una persona incapaz de pensar con lógica. Sí. Es una persona que puede ser buena, puede ser una persona increíblemente preparada, pero no tiene lógica de pensamiento alguno. No tiene, punto. Va a hacer la página porque aquí simplemente va a seguir en el error, va a volver a cometer la estupidez. Aproveche, y esto es un consejo que le doy a todos los que ya despertaron en ese sentido, generen herramientas para el entendimiento de la realidad. Cosas tan sencillas, ya intentar explicarle a la gente que el fraude venezolano, el hecho del fraude venezolano del año 2004 es el principal ejemplo en las universidades del mundo para explicar qué es un fraude electoral. Parece que la gente le entra por un oído y le sale por el otro. No tienen ni la más mínima, ni siquiera el poquito de reflexión para pensar, ¿de verdad? Que se ponga a investigar. No, ni siquiera eso no les pasa por la cabeza. Pero cuando alguien piensa que el país que pudiese dejar el chavismo se puede manejar por un proceso electoral, ya es alguien que no solo perdió la lógica, no tiene lógica en su pensamiento, es alguien profundamente imbécil. Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Si alguien cree que lo que va a quedar mañana de Venezuela, si hubiese el milagro de poder extraer a Maduro, como dicen esto nada más, a la cabeza del Ejecutivo, sin entender que todo el proceso legislativo está allí, sin entender lo que es el Tribunal Supremo, sin entender milicianos, sin entender... Fíjate que todo esto no estamos hablando de lo duro, de verdad. No estamos hablando de FARC, no estamos hablando del ELN, no estamos hablando de Hezbollah, no estamos hablando de rusos, chinos, Irán. No, vamos nada más a hablar de la basurita. Sin entender que esa basurita permanece allí en labores de Estado. Es alguien profundamente imbécil. Punto. Y es una persona con la que tú no puedes discutir. Es una persona, usted tiene deficiencias mentales, usted no tiene capacidad mínima para entender la realidad. Y ya, no se discute. No, yo abandoné la lucha. No puedo.
Pero no digas eso, que eso... vamos a suponer el señor que está en su casa, que lee las noticias en Twitter, que pueda pensar que se puede ir a votar y que su voto de verdad cuente, pero que la dirigente de la oposición, Delsa Solórzano, dijo que el primer paso es ganar las elecciones primarias y luego luchar por las condiciones electorales, y que el 15 de febrero anunciarán fecha y cronograma para las primarias de la oposición que permitirán escoger un candidato unitario para enfrentar a Nicolás Maduro. Circo. La oposición también hace su circo. Circo de barato. ¿Cómo pueden hablar de condiciones electorales quienes han avalado todas las cochinadas anteriores? Fíjate. Sí, no, pero primero hay que ganar las primarias. Después vamos a ver qué pasa con las condiciones electorales. Tú sabes que es un punto bien gracioso. Que todos estos payasos que se están lanzando y hoy hablan de condiciones y lanzarse, nada más hay que buscar lo que ellos decían en el 2018 cuando se abstuvieron en aquellas elecciones de Maduro. Es todo lo contrario. Y si ha habido algún tipo de cambio dentro de la estructura electoral, creo que nadie la ha visto, ¿no? Entonces, es algo tan barato, son tan ridículos, y que exista gente detrás de ellos es una cosa vergonzosa. Hay un punto muy, muy claro. Desde el 2004 no existe, está comprobado, científica y académicamente, que no hay vía electoral para salir de esta desgracia. Eso quedó certificado en el 2004. Yo lo explico bien claro que desde el proceso constituyente de 1999, nosotros lo que vimos es puro teatro. En ese momento murió el Estado de Derecho. Pero el 2004 deja esa fotografía técnica de cómo es inviable electoralmente cambiar el destino del país. Lo cierto es que todos estos llamaron al país a votar. Toditos, los que hoy están fuera de la MUD, los que han cambiado de 3 o 4 o 5 partidos, los que se la dan de outsider, pero intentaron participar en las elecciones del 2006. 2006. Entonces, han estado completamente en esos chistes. Tú sabes que, hablando de chistes, hay un comediante que también quiso ser candidato en el 2006 y le preguntan en el 2012 si se va a volver a lanzar y dice, no, ahorita no me lanzo porque estoy ocupado haciendo una película. Y ahora pretende volverse a lanzar. Es tal el nivel de burla hacia el país que rompe cualquier récord. De verdad, pensar más allá de la inviabilidad, electoral, más allá de la inviabilidad del ejercicio, entendiendo la realidad que está quedando en el país. Si te ponen a ver la calidad de estos personajes, que asusta. Si te pones a ver su historial de pensamiento político, el nivel de incoherencia constante, el proceso de destrucción de la verdad, es que asusta. Entonces, una persona que crea de verdad que alguno de estos personajes puede enfrentar el mañana de Venezuela y más a través de un proceso electoral, no vale. Eso no es, ahí hay mucho óxido en esa cabeza. Y después las encuestas que salen. Eso es para motivar el circo. Te ponen encuestas para que empiecen las discusiones. No, aquí este es el líder. No, mira, a este le quitaron votos. Yo estoy seguro de que si esta encuesta la hacen en Maracaibo, arrasa Rosales. Y empiezan ese festival de discusiones vacías, técnicamente estimulada por miembros del partido de manera directa para generar discusión de terceros. Y con eso generar el ambiente electoral. Es todo de una cosa increíblemente barata. Una de las encuestas últimas decía que la gente que no piensa votar está en el orden del 5%. Por favor. Entonces, si nosotros venimos con un proceso natural de abstención histórica desde 1972, que ronda el 30%, que en los tiempos en que el chavismo dijo que hubo una votación récord en Venezuela con los centros electorales vacíos, se llegaba a una abstención del 27%. Ahora dicen, no, la abstención según este proyecto, porque la gente que no piensa votar es del 5%. Y la gente todavía discute lo que dice esa encuesta. Por favor, es que no hay ¿No ni un será mínimo que de va a seriedad. votar el 5%? Sí, ese sería un número más real. Ese sería un número más real. Es que de Pero verdad. escuché esto. Esto fue esta semana. Datincorp. Ajá. Si las elecciones presidenciales fuesen hoy,
María Corina Machado, Maduro y Benjamín Rauseo. El conde del Guácharo, ¿no? Sí. Ah. Y Guaidó también. También estaba Rosales, también estaba Capriles. ¿Vos crees que yo tenga posibilidades si me postulo? Por supuesto, amor. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Mira. Pero es algo tan importante el acto eleccionario que hablar de estas cosas es banalizarlo. No entiendo, no lo entiendo. Por eso las primeras preguntas que hay que hacer siempre es, ¿usted considera que está en democracia? Si te dicen que sí, ya la persona tiene un problema. Ya. Si te cree que la persona, mira, y es increíble entender ese tipo de cosas en nuestra sociedad. Y es como si, fíjate, cuando ya estás hablando de esta gente que ya lleva sus 400 elecciones, cuando estamos hablando de gente formada, que tiene una vida a cuestas, y viene y dice ese tipo de barrabasada, ese tipo de pensamiento infantil, y tú le dices, ¿tú sabías que en Cuba hay elecciones? ¿Tú sabes con cuántos votos ganó ahorita, hace poco, las elecciones, el presidente de Bielorrusia? ¿Tú no te acuerdas de cómo ganaba las elecciones Gaddafi o cómo las ganaba Hussein? ¿Tú sabes que también Xi Jinping tiene reelección perpetua? Sí. ¿Tú sabes cómo ganó las elecciones últimas Daniel Ortega? Ya Daniel Ortega llegó a aquellos números maravillosos que tenía Hussein del 89% y el 90%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que cuando esta tiranía llegue al nirvana de las tiranías pueda hacer eso. Eso es lo que necesitan para terminarlo de entender. No, aquí este proceso funciona dentro del mismo marco revolucionario, pero para esa humillación formal, de ese nirvana de las tiranías, de colocar una elección por el 80 y pico %, todavía le falta. Hay gente que todavía necesita vivir la fantasía antes de que le escupan en la cara otra vez con un número así. Pero yo creo que lo comenté una vez, que un muchacho en Argentina defendiendo en un programa de televisión Cuba, él dice, en Cuba hay elecciones, y la periodista muy dulcemente le dice, ¿cuántos partidos hay? Uno. ¿A quién le voy a votar? Al único. Son tan idiotas que no saben defender, aunque sea lo indefendible, por lo menos algún argumento. Es que no tienes, porque si tuvieses argumento de capacidad no sería socialista de base, sería dirigente. No, claro, sería dirigente. Porque, mira, para ser socialista hay que ser estúpido, para ser dirigente socialista hay que tener cerebro, y cerebro para la maldad. Entonces es un requisito que mucha gente cumple, pues, y llegan a altísimas posiciones. Pero pensar que alguien que acepte un proceso antinatural como es el socialismo tiene capacidad intelectual, no. Eso ya allí hay un par de tornillos sueltos. Y es no entender cómo ese mismo proceso cubre tantas cosas. Yo vivo explicando que la revolución es una sola. Tú sabes que hoy colocaron una foto debido al atentado en Israel. El conductor que utilizó su vehículo como arma mortal y lo estrelló contra una parada de autobuses, matando a una persona y hiriendo a otras. Está por supuesto identificado, y buscan en el Facebook, en la red social donde está este personaje, y encuentran una foto de este terrorista usando una franela con la imagen de Che Guevara. Oh. Entonces, si ustedes querían buscarle más vuelta a la expresión neocomunismo fundamentalista, a la revolución es una sola, ahí tienen una fotografía que creo que deja claro qué es eso, qué es ese pensamiento tan totalmente deformado. Pero no podemos negar algo que realmente cumple el socialismo. Todo el mundo es igual. Todos están pobres. Sí. País que tocan, la pobreza se recontradispara. Entonces cumplen. Ellos cumplen lo que ofrecen. Por eso es que cualquier persona que crea que el socialismo es alguna vía para el desarrollo de esa sociedad es una persona que tiene grandísimos problemas.
Lo cierto es que lo único que trae desarrollo general es la libertad. ¿Qué han hecho con la libertad? Muchos la han convertido en libertinaje. De acuerdo, sí. Pero, ¿perdona? Está bien, hay gente que a la libertad la mal usa. Eso. Pero en un gobierno donde hay democracia, donde hay libertad, si no me gusta lo que veo, me voy o grito o peleo o lo que sea. En un gobierno socialista la gente lo único que puede decir es sí, señor. Sí. Y vamos a hablar ahorita precisamente de eso que hablaste de democracia, no me gusta. ¿Qué crees tú que es la democracia que puede ser, que nazca del voto con lo que hablamos al inicio? Con personas educadas por lo que pretenden que los van a educar. ¿Qué dijo Alberdi en 1800 y pico? Voto calificado. Voto calificado. ¿Cómo lo podemos lograr eso? Sigue siendo un imposible, sigue siendo una meta realmente complicada de explicar, pero cada vez se hace más urgente, cada vez se hace vital para que las naciones no lleguen a este nivel de desastre. Lo cierto es que ese proceso, esa revolución es una sola, ese proceso que ha venido socavando las naciones de una manera total, es socialismo. Ese proceso que cuando tocamos ese punto de la educación, pusimos ese pico allá cuando el trienio ADECO en el 40 y tanto, es eso, es un proceso total de destrucción del individuo, de degradarlo, de hacerlo bagazo y no de elevarlo. Y es allí donde las cosas tienen que cambiar. Nosotros como ciudadanos tenemos que terminar de comprender que estos procesos buscan la destrucción del individuo. ¿Para qué? Destruye el individuo, destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la nación. Busca la destrucción de la nación. ¿Para qué? Para minar la sociedad, para acabar con la familia y que no existe individuo. Funcionan en esa misma razón, en sus dos vías, generando este increíble caos. Venezuela está totalmente destruida. Y Venezuela es muy fácil de reconstruir si entiende de manera clara la necesidad de hacer lo correcto, entendiendo el hecho ideológico, entendiendo lo que vale Venezuela. Es decir, si nosotros seguimos escuchando a quien no entiende o banaliza los conceptos ideológicos, si nosotros seguimos escuchando a quienes han vestido de democracia esta desgracia, si nosotros seguimos prestándole atención a los generadores de opinión que lo único que estimulan es el pensamiento de esclavo, ese pensamiento que te dice esto es lo que hay, qué bueno es el estadio, no te molestes por esto, que esto es una maravilla. Oye, aquellos que te decían, claro, vale, anda, inscríbete en el sistema patria, busca tu carnet de la patria, tú, si te ofrecen algo, tú agárralo. Todo ese proceso que ha venido degradando al individuo es eso que llaman oposición. Si sigan apostando a esa oposición, ¿creen que se puede reconstruir la nación? Pues no. Ya de los últimos minutitos te quiero leer algo que escribió Alberdi en 1853. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne. Busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio. Y vamos a la... discriminador y todo lo que quiera. No, y ahí hay un punto que es adicional. ¿Qué pasa si no podemos alejar del sufragio a personajes como los 911 abajo firmados? Porque el problema es más grande. Ellos no eran ignorantes ni eran indigentes. El problema es muy grande. El problema es ideológico. Si no atacamos el problema ideológico, no importa ni siquiera las barreras de hoy hasta un proceso de voto calificado, no, ni procesos de colegios electorales, nada de eso alcanza frente al monstruo ideológico. Lo primero que hay que hacer es desnudar el monstruo ideológico, señalar el daño que hace, para poder hacer que el individuo, todo, desde el ignorante hasta el letrado, entienda que el socialismo siempre mata. Lamentablemente así es. Noel, se nos acabó el tiempo. Te convocamos para la próxima semana.
Si Dios quiere, aquí estaré. Señores, muy buenas noches, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y así llegamos al final de otro programa más.